Bien, vamos a continuar con la patología quirúrgica de la vía biliar. Bien, desde un punto de vista anatómico, la tríada portal está formada de 3 elementos. La arteria hepática adelante y hacia el lado izquierdo, la vía biliar adelante y hacia el lado derecho, y detrás de ambos elementos que son más superficiales, aquí que está en blanco, la vena porta. Entonces, forman parte de la tríada portal, arteria hepática, vía biliar y vena porta. Dentro del hígado, esto se va a dicotomizar entre pedículo hepático derecho, pedículo hepático izquierdo y se dicotomiza para hacer la segmentación hepática que está en relación a la tríada portal. Llamamos vía biliar principal conducto hepático común más conducto colédoco. La vesícula biliar tiene un conducto de drenaje, que es el conducto cístico. El conducto cístico desemboca en el conducto hepático común. Y cuando el cístico se une al hepático común, este cambia de nombre y pasa a llamarse conducto colédoco. Nuevamente, la tríada portal está envuelta en una placa fibrosa llamada la placa iliar. La placa iliar entonces recubre a la tríada portal. Y la tríada portal dentro del hígado se divide para formar la segmentación hepática. Y de esta manera tenemos 8 segmentos de acuerdo a la segmentación de Couinot. Hígado derecho, segmentos hepáticos derechos, 5, 6, 7 y 8. Segmentos izquierdos, 2, 3 y 4. El segmento hepático 4, que pertenece al hígado izquierdo, está dividido por la tríada portal izquierda, la rama de bifurcación portal izquierda, en 4A por encima de la bifurcación portal izquierda, 4A superior y 4B inferior. Las vías biliares extrahepáticas están formados conducto hepático, conducto biliar derecho, que es más vertical y más delgado, conducto hepático izquierdo, que es más horizontal y más ancho, se unen y forman la carina. Bajan como conducto hepático común y al hepático común va a drenarse el conducto cístico. Cuando el cístico, que viene de la vesícula biliar, se une al hepático común, cambia de nombre y pasa a llamarse conducto colédoco. Como conducto colédoco vamos a tener una porción de colédoco supraduodenal, otra retroduodenal, otra intrapancreática y otra intraduodenal. Entonces, el colédoco tiene 4 porciones: supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraduodenal. Su última porción se va a unir al conducto pancreático principal y van a desembocar a nivel de la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. La vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, un bacinete, un cuello y un conducto cístico. En el interior de este conducto cístico nosotros vamos a encontrar unas válvulas elípticas llamadas válvulas de Heister, que impiden que el detritus, el barro biliar, pase de la vesícula biliar hacia el conducto colédoco. En la vía biliar, es así como en la irrigación de la vía biliar, tanto en los conductos biliares como en la irrigación, hay lo que se llaman variantes anatómicas, más no malformaciones congénitas. Cuando ocurre una iatrogénica, obviamente ahí ponen malformación congénita, eso no existe. O bueno, sí existe, pero es extremadamente raro. Lo que sí hay, variantes anatómicas bien estudiadas. La bifurcación intrahepática,
Lo común es que la bifurcación de los hepáticos se encuentre extrahepática, es lo habitual, lo normal, o una implantación baja del conducto hepático derecho. ¿Qué pasa? Que cuando se operan, por ejemplo, estos casos, el cirujano ve el conducto hepático derecho como si fuera el conducto cístico y lo secciona y lo clipa. Entonces estamos generando la colestasis, que es las lesiones de las vías biliares. Entonces ocurren sobre variantes anatómicas bien estudiadas y bien descritas. Y también existe un cístico largo de implantación baja. Existe una adherencia al conducto hepático común que hace como el cístico pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Al traccionar la vesícula parece que el colédoco fuera el conducto cístico. O una implantación muy alta del conducto cístico. Al traccionar la vesícula parece que el colédoco fuera cístico. O un cístico muy corto, prácticamente inexistente, o que desemboque en espiral por el lado izquierdo del hepático común, o por atrás, también en el lado izquierdo, en espiral posterior del hepático común. Entonces ya vimos, el colédoco es por encima del duodeno supraduodenal, por detrás de la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, retroduodenal, dentro del páncreas e intraduodenal. El pedículo hepático lo vamos a encontrar a nivel del epíplon menor, en el epíplon gastrohepático, y formando la pared anterior del hiato de Winslow. El hiato de Winslow, que tiene como límites hacia arriba el hígado, específicamente en el lóbulo de Spiegel, hacia abajo la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, hacia adelante el pedículo hepático y hacia atrás la vena cava inferior, límites del hiato de Winslow o ventana epiploica. Y ahí vemos las 4 porciones del colédoco. La vesícula está prácticamente adosada, el cuerpo de la vesícula biliar y el bacinete están adosadas sobre la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. De aquí que cuando hay fístulas, la fístula biliar interna más frecuente, dijimos, es la fístula colecisto-duodenal, comunicación entre la vesícula biliar y la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. El colédoco distal se une al conducto pancreático principal o conducto de Wirsum para desembocar a nivel de la ampolla de Vater en la cara interna de la segunda porción del duodeno. Hay que recordar el triángulo de Calot. Hacia arriba, el borde inferior del hígado. Hacia adentro, el conducto hepático común. Y hacia afuera, el conducto cístico y parte de la vesícula biliar. El contenido es la arteria cística, que frecuentemente es una rama de la arteria hepática derecha. Calot hacia arriba, borde inferior del hígado. Hacia adentro, conducto hepático común. Y hacia afuera, conducto cístico y parte de la vesícula biliar. Contenido, arteria cística, que con mayor frecuencia es una rama de la arteria hepática derecha. Ahora, la cística también puede provenir de la hepática izquierda, de la hepática común o de la gastroduodenal, pero con mayor frecuencia la arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha. Borde inferior del hígado, conducto hepático común hacia adentro y conducto cístico y parte de la vesícula biliar. Contenido, arteria cística, que en el 90% de casos es rama de la arteria hepática derecha. Pero la cística también puede provenir de la hepática izquierda, de la gastroduodenal, de la hepática común, o ser doble y provenir de la hepática derecha. Los ganglios linfáticos de la vesícula biliar drenan
a los ganglios del ligamento hepatoduodenal, que si recuerdan en cáncer gástrico, los ganglios del ligamento hepatoduodenal son los ganglios del grupo, ¿cuál? ¿Cuál era? No me acuerdo, ahora, 12, 12, ¿no era? 7, gástrica izquierda, 8, hepática común, 9, tronco celíaco, 10, ilio esplénico, 11, en la cara posterior del estómago sobre la arteria esplénica. Grupo 12 son los de la tercera estación en el ligamento hepatoduodenal. Ya a estas alturas ya lo tienen que saber, no van a esperar a enero o febrero revisar de nuevo, ahí ya van a revisar ya las cosas raras. Ahorita tienen que saber lo común, lo clásico. Bien. Litiasis biliar. Se define como la litiasis biliar la presencia de cálculos dentro de la vesícula a consecuencia de alteraciones de las propiedades físicas y químicas de la bilis. Se dice que la presencia de cálculos se produce por un aumento del porcentaje de la concentración de colesterol en la bilis y una disminución de la concentración de las sales biliares. Eso va a generar que el colesterol precipite, se formen micelios defectuosos, se forma una nucleación de estos micelios defectuosos, precipitan, se sobresaturan y se forman los cálculos de la vesícula biliar. Como factores de riesgo condicionantes, la edad por encima de los 40 años, el sexo femenino, factor de riesgo, la colestasis, el embarazo, a mayor paridad, mayor riesgo de colelitiasis, la obesidad también, antecedentes familiares de colelitiasis, la dieta rica en grasas, drogas como la ceftriaxona, mayor riesgo de condicionar colelitiasis, la raza mestiza, mayor riesgo, los estrógenos, mayor riesgo de colelitiasis. Es factor de riesgo relativo la ingesta de larga data de anticonceptivos orales. Ahora, los diabéticos pueden condicionar colecistitis acalculosa y colecistitis calculosa. Lípidos plasmáticos, la hipertrigliceridemia, grado 4, grado 5, mayor riesgo, el sedentarismo y el abuso de alcohol. Dijimos, se forma una hipersecreción, un aumento de la concentración de colesterol en la bilis, asociado a una disminución de la concentración de las sales biliares a nivel del ilio. Van a formar micelios defectuosos que van a precipitar, van a formar una nucleación de estos micelios defectuosos por mononitrato de colesterol, se agrega moco, se agrega solutos y estos precipitan como barro biliar, como una sustancia rica y densa en cristales, y sobre estos crecen los cálculos. Entonces son mecanismos fisiopatológicos de la formación de colesterol, la sobresaturación de colesterol, la nucleación por micelios defectuosos asociados a una hipomotilidad de la vesícula biliar. Los cálculos pueden ser colesterol puro, que es los más frecuentes, pigmentarios asociados a enfermedades hemolíticas, como son las enfermedades, la anemia de sickle cell, como es la drepanocitosis, todos los síndromes mielodisplásicos, la cirrosis hepática, están asociadas a cálculos pigmentarios. Y en general, no existe un estudio preciso que digamos cuál es el tipo de cálculo más frecuente, pero de manera general se sabe que los cálculos más frecuentes son los cálculos de colesterol y también los cálculos mixtos de colesterol. Entre los cálculos de colesterol y los mixtos de colesterol se encuentran el 90% de todos los cálculos de la colecistitis crónica calculosa. Entonces, en general, los de colesterol, ok, más frecuente,
Los que son mixtos a predominio de colesterol también son entre ambos 90% y son menos frecuentes los cálculos pigmentarios que están asociadas a enfermedades hemolíticas como son los síndromes mielodisplásicos, las leucemias, la cirrosis hepática y la anemia, la drepanocitosis. Acalculosa, colecistitis acalculosa pueden presentarse en pacientes en UCI, los grandes quemados, pacientes sépticos, paciente cardiópata, los diabéticos, les dije, tienen más riesgo de desarrollar colecistitis calculosa y acalculosa. Pacientes en estadio SIDA con VIH, la NPT prolongada, el puerperio, consumidores de corticoides, con narcóticos o politransfundidos. La clínica, la mayoría van a ser asintomáticos. De la población adulta en general, 60% de los que tienen colelitiasis van a ser asintomáticos. ¿Y cuántos tienen cálculos? Se dice que de la población adulta en general, aproximadamente 60% de la población tiene cálculos en su vesícula biliar, solo que la mayoría de ellos son asintomáticos, viven toda su vida con sus cálculos y se mueren con sus cálculos de cualquier otra enfermedad. Entonces nunca supieron que tenían cálculos o supieron pero nunca le dio sintomatología, por lo tanto nunca se trataron. Entonces la mayoría son asintomáticos. Los que dan síntomas van a presentarse como cólico biliar, dolor agudo a nivel de hipocondrio derecho o epigastrio, o asociado a intolerancia a grasas, digestiones lentas, pirosis, náuseas, sudoración, vómitos, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, en la fase aguda, la colecistitis aguda me va a dar el signo clásico de Murphy positivo y de defensa muscular en hipocondrio derecho. En la colecistitis aguda, el síntoma más característico va a ser el dolor, y es dolor cólico que se relaciona en hipocondrio derecho o epigastrio. Puede o no estar asociado a fiebre, a náuseas y vómitos. Pacientes que tienen comorbilidad, diabético, hipertenso, cardiópata, renal, asmático, es decir, paciente oncológico, pacientes con otra comorbilidad, esos normalmente generan los cuadros más severos de colecistitis aguda. Estos son cuadros de empiema vesicular, absceso pericolecístico, de gangrena o incluso llegar a perforarse la vesícula biliar y generar peritonitis. Estos normalmente se ven en un paciente que tiene comorbilidad. En la fisiopatología, el proceso se inicia por un cuadro de obstrucción a nivel del cuello de la vesícula biliar o del conducto cístico, producto de un cálculo impactado. Eso genera primero un edema de la vesícula biliar, se secreta moco y aumenta la presión intraluminal de la vesícula biliar, lo cual genera distensión de la vesícula y dolor. Entonces, todo se inicia en la fisiopatología por la obstrucción del cálculo a nivel del cuello o del conducto cístico de la vesícula biliar. El diagnóstico. El estudio gold estándar para diagnóstico de colecistitis crónica calculosa es la ecografía de hígado y vías biliares. Realmente la radiografía ya no tiene ningún lugar. En algunos casos, cuando el cálculo es radiopaco, puede dar diagnóstico, pero hay algunos cálculos radiopacos que no va a dar diagnóstico. El principal estudio de imágenes para diagnóstico de colecistitis crónica calculosa y de colecistitis aguda es la ecografía de hígado y vías biliares, en la cual en el cuadro inflamatorio vamos a observar una vesícula distendida con pared vesicular gruesa, con un halo inflamatorio perivesicular, una imagen radiopaca que ofrece sombra acústica posterior, esto es diagnóstico de colecistitis aguda.
Bueno, y las complicaciones de la colelitiasis están, bueno, lo primero es que el cuadro se inflame y produzca un cuadro de colecistitis aguda, o que un cálculo grande impactado sobre el cuerpo o bacinete de la vesícula biliar comprima la vía biliar extrahepática, síndrome de Mirizi, que se produzca gran edema, gran acúmulo de líquido en el interior de la vesícula, hidrocolecisto, o un cuadro de obstrucción intestinal como el hilio biliar, producto de una fístula biliar interna, la fístula colecisto duodenal. En pacientes con comorbilidad, no son renales, diabéticos, cardiópatas, puede presentarse perforación de la vesícula biliar con peritonitis, o producto de microcálculos o barro biliar. Esto puede pasar al colédoco y inflamar el páncreas y generar una pancreatitis aguda de origen biliar, o también puede asociarse a coledocolitiasis, y la coledocolitiasis condicionar una colangitis supurativa. Ahora, el cuadro de colecistitis aguda, de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, puede clasificarse en leve, moderado o severo, o leve, moderado, grave. Es leve cuando no hay datos de disfunción orgánica y solo hay una leve inflamación de la vesícula biliar. Entonces, el paciente que llega a la emergencia con un cólico biliar, le ponemos un antiespasmódico más un antiinflamatorio y el paciente va a mejorar y se puede ir a su casa. Moderado, cuando tienen el tiempo más de 72 horas de evolución. En el biograma tenemos leucocitosis moderada, aumento de la proteína C reactiva, hay inflamación grave de la vesícula biliar, tanto que al examen físico hay una masa palpable. Y en el grado grave, cuando hay falla de uno o más órganos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria o insuficiencia hepática, hay un deterioro evidente del estado general del paciente, más todo lo anterior de la moderada. ¿Y cómo se debe de manejar? Si estamos frente a una colecistitis aguda leve, tratamiento médico, va a su casa y se debe de programar la colecistectomía pasada los 4 días, o sea, de manera tardía. Si hay una inflamación moderada, si hay una inflamación local severa, igual tratamiento antibiótico, AINES, se puede indicar en algunos casos drenaje percutáneo y posteriormente, pasados los 4 días, la colecistectomía. Si no hay una inflamación severa, igual AINES y programar posteriormente la colecistectomía. Si el paciente está con falla de uno o más órganos, producto de una colecistitis aguda, entonces, en este caso, hay que dar tratamiento primero de reanimación de la falla orgánica, y como lo que está perpetuando la falla orgánica es el cuadro de colecistitis aguda, en ese caso hay que realizar un drenaje de la vesícula biliar. Y el drenaje de la vesícula biliar se llama colecistostomía. Entonces, el concepto es que la colecistitis aguda en ninguno de los casos es una emergencia quirúrgica. La mejor indicación es enfriar el cuadro agudo y postergar la cirugía para un momento donde se ha desinflamado la vía biliar. ¿Por qué? Porque si no ocurren que si hay un cístico corto o si hay un conducto hepático derecho largo, se secciona el hepático, se secciona el colédoco y terminamos en una lesión de vía biliar. Entonces, en ninguno de los casos, la colecistitis aguda debe ir como urgencia a una colecistectomía. Excepto que yo tengo un paciente con falla orgánica múltiple, producto de un cuadro agudo de la vesícula biliar, pero igual en ese caso no indico colecistectomía. Como es el cuadro agudo de la vesícula biliar que está provocando un deterioro de falla orgánica múltiple, entonces dreno la vesícula biliar. Y el drenaje de la vesícula biliar se llama colecistostomía.
Entonces, en colecistitis aguda grave, un paciente que está con falla orgánica, la indicación quirúrgica, la indicación es colecistostomía. Y la colecistostomía es realizar una comunicación, un drenaje de la vesícula biliar hacia la pared abdominal. Puede hacerse de manera percutánea, y si no se puede hacer porque no tenemos los medios o radiología intervencionista para que lo haga, se puede hacer de manera quirúrgica, una pequeña incisión y solo drenar la vesícula biliar. No se me ocurre programar a colecistectomía. Ahora, todos van a decir, sí, pero en la emergencia todo el mundo programa colecistectomía de urgencia porque el paciente está con colecistitis aguda. Sí, eso es lo que se hace, no es lo que se debe hacer. Entonces, pero sí es verdad, claro, sí es verdad. Y luego van a ver por qué. Entonces, tenemos un cuadro agudo de la vesícula biliar que me condiciona falla orgánica del paciente. Dreno la vesícula biliar mediante un dren, puede ser colecistostomía percutánea o quirúrgica. El tratamiento, entonces, en ninguno de los casos la colecistectomía es una urgencia. No es una emergencia, debe de programarse posterior a los 4 días. Primero, tratamiento médico antiespasmódicos, AINES, para disminuir el dolor del paciente. Y de manera tardía, programar a cirugía. La cirugía de la colecistitis crónica calculosa y de la colecistitis aguda es la colecistectomía, que puede hacerse de vía laparoscópica o de manera convencional abierta. El gol estándar de la colecistitis crónica calculosa es la colecistectomía laparoscópica, o sea, la ColeLap, por cualquiera de las técnicas, ya sea la técnica americana, donde los 4 trócares están en el cuadrante superior derecho, o la técnica francesa, que utiliza un trócar en el flanco izquierdo. Aquí sí hay un gol estándar. La técnica es la misma, la cirugía es la misma, va a ser extraer la vesícula biliar. Lo más adecuado para el paciente es la vía laparoscópica, excepto que sea un paciente multioperado, que hayan tantas cirugías abdominales, tanto proceso adherencial, que no sea posible hacer un neumoperitoneo y observar la vesícula biliar. O sea, por adherencias, paciente posoperado es contraindicación para la laparoscópica. O paciente con fibrosis pulmonar tan severa, y yo utilizo un gas con CO2 para hacer el neumoperitoneo. Entonces, si un paciente tiene hipercapnia crónica, no le puedo poner más CO2 para que aumente la hipercapnia. Entonces, lo estoy sometiendo a que prácticamente quede en ventilador mecánico. Entonces, en ese caso, se prefiere hacerla abierta. En la técnica americana, 4 trócares en el cuadrante superior derecho, 2 trocar de 10, 2 trocar de 5. La técnica es la misma. Hay que traccionar el fondo de la vesícula biliar, abrir el bacinete con la finalidad de identificar el triángulo de Calot. La base de la cirugía de la colecistectomía es identificar el triángulo de Calot. Secciono la arteria, que es el contenido, clipo, secciono el conducto cístico, que es parte del límite del Calot, y en algunas escuelas, para disminuir el riesgo de lesiones de vía biliar, se prefiere de manera estándar hacer colangiografía intraoperatoria. Bueno, eso hay equipos, no siempre se hace, pero consiste en seccionar la arteria cística, seccionar el conducto cístico y liberar la vesícula biliar de su lecho en la cara inferior del hígado. Síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es un cuadro producto de una obstrucción de la vía biliar común, o sea, de la vía biliar principal. Yo les dije que la vía biliar principal era el conducto hepático común más el conducto colédoco. Entonces, Mirici es la obstrucción de la vía biliar principal, producto de un cálculo
que puede estar en el bacinete o en el cuerpo de la vesícula biliar y comprime de manera extrínseca la vía biliar principal. Como produce compresión de la vía biliar principal, se va a producir una acumulación de bilis de manera proximal, o sea, una éstasis, un síndrome colestásico dentro de la vía biliar. Y el paciente va a presentarse con ictericia, ¿no? La incidencia de este cuadro es aproximadamente 0.7 a 1.4% de todos los pacientes a los cuales se realice colecistectomía. Una inflamación que puede ser aguda o crónica de un cálculo que está impactado a nivel del bacinete o en el conducto cístico y comprime de manera extrínseca la vía biliar principal. Ahora, como comprime la vía biliar, puede producirse que solamente la comprime, entonces va a ser de acuerdo a la clasificación del Mirici, Mirici 1. O que erosiona la pared de la vía biliar en 33% de su circunferencia, tipo 2. O que lesiona la pared de la vía biliar principal hasta 66%, es tipo 3. O que la vesícula biliar se encuentra prácticamente incluida dentro de la vía biliar principal, esto es tipo 4. Mirici es un síndrome que ha sido descrito en Argentina. ¿Por qué? Porque en Sudamérica son las patologías litiásicas más frecuentes. En primer lugar, más frecuente en Chile, pero también está frecuente en Argentina, en el Perú. La patología de litiasis vesicular es frecuente. Entonces, este síndrome de Mirici, que significa compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática, producto de cálculo impactado en bacinete, esto fue descrito por primera vez en Argentina, síndrome de Mirici, de Pablo Mirici. Y la clasificación, esta clasificación fue descrita, bueno, esta es la clasificación más usada, porque hay varios tipos de clasificaciones, pero la más utilizada, fue descrita por un chileno, el chileno Sendes, que describe estos 4 tipos, porque esta clasificación tiene una traducción en el tratamiento quirúrgico. Entonces, tipo 1 solo comprime, tipo 2 lesiona 33% de la pared del hepático colédoco común, tipo 3 hasta 66% y tipo 4 prácticamente está incluida la vesícula en la vía biliar principal. Bien. La clínica va a haber ictericia porque hay compresión de la vía biliar, hay una ictericia no dolorosa. Puede haber colangitis a repetición producto del éstasis de la bilis dentro de la vía biliar. Puede estar asociado a cuadro de pancreatitis biliar. Entonces, en el perfil hepático voy a tener perfil hepático colestásico, fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamil transpeptidasa elevada y bilirrubinas a predominio directo elevadas. En las imágenes puedo solicitar una ecografía de vía biliar, me puede sugerir el diagnóstico, pero lo mejor, una colangiografía no invasiva. La colangioresonancia magnética nuclear me da mucho mejor el diagnóstico. O también puedo pedir una colangiografía invasiva, una CEPRE, colangiografía transparieto-hepática, retrógrada endoscópica, a una CEPRE, observo que la vesícula biliar prácticamente se ha incluido dentro de la pared de la vía biliar principal, esto es un Mirici 4. Y de acuerdo al tipo de Mirici va a ser el tratamiento. Como en el tipo 1 solo hay compresión extrínseca, entonces aquí colecistectomía es el tratamiento. En el tipo 2 ya hay una lesión de la pared de la vía biliar, entonces en este caso colecistectomía más exploración de la vía biliar más colocación de un dren de Kerr o tubo en T.
En el tipo 3 y en el tipo 4, cuando ya hay una lesión de la vía biliar de 66% o prácticamente toda está incluida con la vesícula biliar, aquí hay que hacer una colecistectomía más una derivación biliodigestiva. Entonces, tipo 1, solamente hay compresión de la pared de la vía biliar, entonces colecistectomía. Tipo 2, ya hay una lesión de la pared de 33%, colecistectomía más colocación de un dren de Kerr o tubo en T. Tipo 3, 66% de la pared está dañada o prácticamente toda la pared está incluida con la vesícula biliar. Aquí hay que resecar la vesícula biliar con el conducto coledocodistal y acá va a quedar un orificio de conducto hepático común, un orificio del conducto hepático común. A este orificio de conducto hepático común hay que ascender un asa intestinal. Con mayor frecuencia se prefiere ascender un asa yeyunal. Entonces, una hepático-yeyunostomía en Iderrux, que es la cirugía más fisiológica. Ahora, en Mirici 3 y Mirici 4, la indicación quirúrgica es una derivación biliodigestiva. Las derivaciones biliodigestivas se pueden realizar con el duodeno, una hepático-duodenostomía, o con el yeyuno, una hepático-yeyunostomía. ¿Cuándo y cuál elijo mejor? La hepático-duodenostomía, o sea, la derivación con el duodeno, es menos cirugía, es una sola anastomosis, anastomosis del conducto hepático al duodeno, una sola anastomosis. Es menos mórbida porque es menor cirugía, pero es más, al ser menor cirugía, hay mayor riesgo de reflujo biliar. La bilis pasa al duodeno y refluye al estómago, entonces más riesgo de reflujo biliar. Pero menor morbilidad porque es menos cirugía, una sola anastomosis. Entonces se prefiere hacer la derivación biliodigestiva hepático-duodenal cuando el paciente es paciente de edad avanzada, mayor de 60 años, o paciente con múltiples comorbilidades, paciente multioperado. Entonces se prefiere hacer la menor cirugía. Pero la más fisiológica, la que disminuye el riesgo de reflujo biliar, es la derivación hepático-yeyunal en Iderrux. Bien, no es el mejor dibujo, pero la derivación hepático-yeyunal en Iderrux, a partir del píloro, tengo todo el marco duodenal, llego al ángulo de Treitz, del ángulo de Treitz cuento 60 centímetros y secciono el yeyuno. El asa distal la asciendo y hago una hepático-yeyunostomía en esta forma. Término lateral, se cierra el muñón distal y se hace una hepático-yeyunostomía término lateral. Y se cuenta desde la anastomosis 60 centímetros de yeyuno y se hace una entero anastomosis, se llama el pie de asa. Esto es una hepático-yeyunostomía en Iderrux. Derivación biliodigestiva más fisiológica. Disminuye el riesgo de reflujo biliar. Está indicado en toda patología de la vía biliar que requiera una derivación. La coledocolitiasis múltiple, el síndrome de Mirici, los tumores de Klatsky, las lesiones de vía biliar, hepático-yeyunostomía en Iderrux. Hepático-yeyunostomía en Iderrux. Se cierra el muñón distal y se hace una anastomosis término lateral con el conducto hepático. La coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la vía biliar principal, que puede ser el conducto hepático común o el conducto colédoco. Es más frecuente, como toda la patología de litiasis vesicular,
La colelitiasis es más frecuente en las mujeres, igual la coledocolitiasis es más frecuente en mujeres. Es más, ahora es más, es hasta 30%. Hasta 30%, un tercio de todos los pacientes que son en algún lugar programados para ColeLab con el diagnóstico presuntivo de colelitiasis, tienen el momento de la ColeLab cálculos en el colédoco asociados que pasaron desapercibidos porque nadie le pidió un perfil hepático, porque le hicieron una ecografía y dijeron hay cálculos en el colédoco y hay cálculos en la vesícula. No se ve el colédoco por interposición gaseosa. Y a nadie se le ocurrió pedir un perfil hepático donde podemos encontrar como único valor la fosfatasa elevada o la gamma-glutamil elevada. Ya, bueno, más diagnóstico si tenemos la bilirrubina elevada, predominio directo. Pero puede ser como único marcador fosfatasa elevada o gamma elevada. Entonces, un tercio de todos los pacientes programados para ColeLab tienen en el momento de la ColeLab coledocolitiasis asociada, que pasó desapercibida porque no se hizo un adecuado estudio, y es el típico que el paciente se opera de ColeLab y al mes siguiente viene nuevamente con dolor en hipocondrio derecho, intolerancia a grasas, náuseas y vómitos, y entonces dice, me operaron de la vesícula y sigo con la misma sintomatología, y peor porque me duele más. ¿Por qué? Porque tenía coledocolitiasis asociada. Los tipos de cálculos van a ser igual de colesterol cuando son secundarios, provienen de la vesícula biliar y han pasado al colédoco, o pueden ser mixtos o de bilirrubinato cálcico cuando se deben de la misma vía biliar, o sea, son primarios por alguna patología de la vía biliar. Factores de riesgo para coledocolitiasis, los que no se pueden modificar: la edad por encima de 40 años, el sexo femenino, factores genéticos, factores raciales. Se puede modificar la obesidad, el embarazo, a mayor paridad, mayor riesgo de coledocolitiasis, la hipertrigliceridemia, factores dietéticos, mayor ingesta de grasas, la diabetes o los hipolipemiantes. Se va a presentar clínicamente como un síndrome ictérico obstructivo, hay ictericia, puede haber dolor cólico biliar, hay intolerancia a las grasas, puede estar presente el antecedente de colecistectomía. Y si un paciente viene con presunción de coledocolitiasis, es decir, dolor cólico, hay ictericia, y tiene el antecedente de haber sido operado de vesícula, o sea, haber sido colecistectomizado, si el antecedente de colecistectomía es menor a 2 años, esa coledocolitiasis se llama residual. Quiere decir que estaba presente en el colédoco cuando operaron la vesícula. Diferente es que venga el paciente, me operaron de la vesícula hace 5 años o hace 10 años, ese paciente ha generado coledocolitiasis primaria, de novo, se ha formado el cálculo dentro de la vía biliar. Pero si el antecedente es menos de 2 años, ese cálculo estaba en el colédoco cuando se operó la vesícula, o sea, es una coledocolitiasis residual. Van a haber náuseas, vómitos, hay anorexia y también puede haber baja ponderal. En el laboratorio, bueno, en hemograma, vamos a pedir examen de orina, una glicemia, el perfil hepático va a ser colestásico, fosfatasa alcalina elevada, gamma-glutamil transpeptidasa elevada, bilirrubina total elevada a predominio directo. Amilasas pueden estar ligeramente elevadas o puede haber amilasuria, lipasa elevada, el tiempo de protrombina también prolongado. En las imágenes, si yo tengo un paciente que tengo presunción de coledocolitiasis, es decir,
puede ser que tenga antecedente de colecistectomía y viene nuevamente con el mismo cólico y dolor y náuseas y vómitos, intolerancia a grasas. Entonces yo presumo, digo, sí, pues es una coledocolitiasis que puede ser residual. Lo primero que le pido como screening, el primer estudio de imagen que solicito como screening es la ecografía de hígado y vías biliares. Si la ecografía me sale positiva, ya tengo diagnóstico, o sea, me dice cálculo de 15 milímetros en colédoco, eso ya es diagnóstico. Ese paciente va a CEPRE. ¿Por qué? Porque en la CEPRE le puede ser diagnóstica y a la vez terapéutica, van a retirar el cálculo. Pero si la ecografía me dice no se observa dilatado, pero no se logra ver cálculo dentro del colédoco, no es seguro que haya coledocolitiasis, entonces pido el siguiente paso para screening, es la colangioresonancia. La TAC realmente solamente si el cálculo es muy grande, mayor de 1 centímetro, se va a observar, no siempre es posible observar una tomografía, lo mejor la colangioresonancia. Y si la colangioresonancia me dice sí hay cálculo, ahí va recién a CEPRE. CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Diferente es la pregunta, si dicen, ¿cuál es el mejor estudio para patología de la vía biliar extrahepática a fin de diagnosticar coledocolitiasis? Esa es la resonancia, pero no es la primera que yo pido. Yo estoy sentado en mi consultorio y veo una paciente, intolerancia a grasas, levictericia, dispepsia, entonces yo pienso coledocolitiasis, pido ecografía. La primera, o sea, en el algoritmo de manejo, primero se pide la ecografía. La sensibilidad de la ecografía para la coledocolitiasis es menor que de la colangioresonancia. Pero a nadie se le ocurre pedir primero una colangioresonancia. Primero pido ecografía y segundo pido colangioresonancia. Porque si la ecografía me dice que ya tengo cálculo, eso no vaya a resonancia. No voy a pedir la resonancia para que me diga, sí, igual, el cálculo que viste en la ecografía, también lo ves en la resonancia. No. Ahora avanzo a la CEPRE más esfinterotomía endoscópica, que será diagnóstica para confirmar y a la vez será terapéutica, porque va a poder extraer el cálculo. Y si no lo extrae, va a hacer la esfinterotomía endoscópica y va a drenar la vía biliar que está estancada producto del cálculo impactado. Bien, ayuda también la ecoendoscopía, la CEPRE, la CTPH. Bien. Y los pacientes que estamos presumiendo que tienen coledocolitiasis, es decir, dolor en hipocondrio derecho, ictericia, intolerancia a las grasas, los podemos clasificar en aquel que tiene alto riesgo de coledocolitiasis, riesgo moderado o riesgo intermedio. Entonces, ¿a quién es alto riesgo de coledocolitiasis? Si un paciente viene a la emergencia con un cuadro de colangitis aguda, como la primera causa de colangitis aguda es la coledocolitiasis, entonces pues este es alto riesgo de que tenga coledocolitiasis. O si tiene una coledocolitiasis, viene con una ecografía que dice que tiene cálculo dentro del colédoco, eso también ya es prácticamente diagnóstico. O tiene sintomatología, cólico biliar, colelitiasis con dilatación ecográfica de la vía biliar, o sea, yo puedo tener el colédoco hasta 5 milímetros, algunos dicen hasta 6 milímetros el colédoco normal. Si es colecistectomizado, fisiológicamente el colédoco se dilata hasta 7 milímetros, es normal. Si yo tengo una ecografía con 8 milímetros, eso ya es colédoco dilatado. O hay una alteración bioquímica de por lo menos 2 de los siguientes valores: bilirrubina aumentada, fosfatasa alcalina aumentada, transaminasas elevadas. Este paciente lo mando a CEPRE más esfinterotomía endoscópica, sin necesidad de que vaya a colangioresonancia. La esfinterotomía endoscópica va a extraer a través de la esfinterotomía, paso una pinza canastilla de Dormia y saco el cálculo y se acabó la coledocolitiasis.
Si tenía vesícula, va posteriormente a colecistectomía. Si no tenía vesícula, allí se acabó el tratamiento. Si es de riesgo intermedio, es un paciente asintomático, pero tiene el antecedente de haber tenido pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, la principal causa, la primera causa en nuestro medio es de origen biliar. Por eso, si un paciente viene a la consulta, tiene antecedente de pancreatitis aguda, yo digo, tiene riesgo intermedio de tener coledocolitiasis. O hay sospecha de coledocolitiasis en resolución porque hay cólico biliar inicial que ha mejorado, hay colelitiasis, litiasis dentro de la vesícula, hay una dilatación ecográfica del colédoco. Si tiene vesícula, un colédoco mayor de 7 milímetros, y si no, de 6 milímetros, y si no tiene vesícula, mayor de 7 milímetros, o una elevación enzimática, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa o bilirrubinas. Este paciente de riesgo intermedio le pido una colangioresonancia. Y si la colangioresonancia me dice que tiene cálculo en colédoco, va a CEPRE más esfinterotomía endoscópica. Si tiene riesgo bajo, tiene una alteración bioquímica, sin imagen, no hay dilatación de la vía biliar en la ecografía. O hay una dilatación de la vía biliar en la ecografía, pero la bioquímica está normal. Entonces ese paciente, si tiene vesícula, va a ColeLab más colangiografía intraoperatoria. A través de la colangiografía intraoperatoria veo si hay cálculo en la vía biliar. Y si hay cálculo, a través de una canastilla Dormian saco el cálculo a través del cístico.